Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a un episodio más de Retrovisor en Cine Garage. Este programa que todos los días aparece en Puentes a las 7 de la tarde. Yo soy Eric Estrada y repito, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar. Esta introducción intentó ser fallidamente, como ustedes lo vieron, una presentación al estilo del radio de los 80. Que realmente no recuerdo mucho, si no es que nada del radio de los 80, pero pues bueno, lo intenté, no salió. ¿Por qué? Por una razón muy, muy sencilla. Esta semana estrena, es la primera semana del estreno de Atómica, una película que se presenta prácticamente con el rostro de Charlize Theron, pero dirigida por David Leitch, que hace un trabajo hasta donde se ve bastante atrevido. No nos vamos a meter en el análisis de Atómica. La particularidad, y por eso menciono a Leitch y a Charlize Theron, es que Leitch, antes de ser director de cine, de hecho esta es la primera película en la que se le da crédito como tal. Antes tenía un cortito y otra película en la que colaboró sin crédito, entonces oficialmente este es su debut en el cine de acción. Y antes de eso, como les decía, él era doble de acción, es decir, él era uno de estos actores que sustituyen o a los protagonistas o a algún personaje secundario que tiene que realizar alguna pirueta peligrosa para alguna escena también peligrosa en alguna película, normalmente películas de acción. Él en su lista, en su filmografía, tiene muchísimos nombres interesantes, pero ahora trae como para debutar una historia que a su vez está inspirada en una novela gráfica también de acción, con Charlize Theron como protagonista, y la película está ambientada en los años 80. Mucha de la trama, hasta donde tengo entendido, repito, no he podido ver la película, la veré muy pronto para lanzar la crítica, pero de entrada me parece una propuesta interesante, arriesgada y atractiva. Mucha del chiste de la película es que el personaje de Charlize Theron es una especie de agente encubierto que opera en la Alemania previa a la caída del muro de Berlín, es decir, estamos en plena década de los años 80, y por lo que se ve en los avances, es una década de los 80 muy particular. Obviamente, pues desde el punto de vista de la novela gráfica, mucha de ese desplante y de ese despliegue visual hacia la película viene, por supuesto, de la novela gráfica, que a su vez está también muy influenciada por la visión que tienen los propios japoneses de los años 80, que por supuesto fueron unos años 80 muy distintos a los que ocurrieron pues en cualquier parte del mundo, hemos de decirlo así, pero pues también en Estados Unidos, que es donde se va a centrar prácticamente este programa, aunque no de manera exclusiva, y por supuesto son los años 80 muy distintos a los que tuvo México, que también tuvieron su particularidad. Estábamos como medio insertos en el mundo, no pertenecíamos todavía a un mundo como lo hacemos ahora, era un México mucho más cerrado, la economía estaba cerrada al control estatal, era otro país por completo, en muchas cosas mejor, en otras un tanto peor, pero bueno, iremos para allá cuando hablemos de las películas mexicanas hechas en los 80. Entonces, la idea de este retrovisor es a propósito de esta visión de neones, de vapores, de Blondie, de lo que está tratando de promover Atómica como visión de los años 80 en la Alemania previa a la caída del muro. A propósito de eso,
aquí en Cine Garage hicimos una lista de películas ambientadas en los 80 y que yo creo que en conjunto nos pueden dar una muy buena idea de lo que fue esa década a nivel mundial. Y digo muy buena idea porque obviamente a la hora de llevar una película, una época hacia una película, los años 80 pues fueron hace 40 años. Entonces, pues ya, digamos, están dentro del apartado de películas de época. Para ambientar una película en los años 80 hay que hacer investigación, hay que conseguir vestuario, hay que armar o remodelar escenografías, hay que conseguirlas en todo caso. O sea, sí hay una transportación muy dedicada, como si estuviéramos hablando del siglo XIX, del siglo XVII, ya requiere ese tipo de trabajo y de hecho la propia separación en el tiempo nos habla de una película de época. La gente que está empezando a hacer cine ahora, pues ni siquiera vivió a los 80, ¿no? Entonces, sí se convierte en una especie de fantasma, para unos idealizado, para otros no tanto, y en consecuencia, cada década de los 80 que nos presenta cada película que veamos es completamente diferente, independientemente del país en donde esté ambientada. Repito, los años 80 en Estados Unidos no fueron lo mismo que en México, igual que no fueron lo mismo en Inglaterra, igual que no fueron lo mismo en Irlanda y por supuesto tampoco en España o en el resto de Latinoamérica. Pensemos nada más las enormes diferencias políticas, nada más las políticas entre México, por ejemplo, y Sudamérica. Hablemos de Argentina, los años 80 que vivió Argentina, entre la enorme tragedia de la dictadura, pues bueno, fueron en consecuencia completamente diferentes a los mexicanos, que vivimos otra dictadura, ¿no? Menos cruenta probablemente, pero pues que a la fecha todavía está mostrando sus rebabas y nos tiene como nos tiene. No nos vamos a meter en el aspecto político en este programa. Aplausos, ¿no? Por primera vez no hablaré del entorno político de las películas, pero nos vamos a remitir a la visión social, a la visión cultural, a veces, repito, más enamorada, otras no tanto, que distintas películas. Alcancé a sacar 12 de una lista más grande, de la cual fueron saliendo propuestas pues, menos interesantes, como Wedding Singer, por ejemplo. Sacamos cosas pues que no nos aportaban realmente nada, más que a veces incluso la nostalgia o el chiste de tener a los personajes vestidos en ropas estrafalarias como eran las de los años 80. Entonces nos vamos a remitir a otro tipo de películas. Quedaron más o menos 12, entre las cuales hay mexicanas, hay europeas, hay por supuesto películas de Estados Unidos, y sin ningún orden en particular. Pues vamos a ver más o menos cómo estaban pintando a esa famosa década. Nada más otro agregado. Como ya les dije, no son películas filmadas durante los 80. Entonces, El Club de los Cinco, todo ese tipo de películas, pues salen volando. Son películas que incluso ya muy metidos en los 2000 regresan, dan una mirada al retrovisor y se van hasta los años 80 por cualquier razón que ustedes quieran adjudicarles. Entonces no estén esperando películas ochenteras, no va a estar El Extraterrestre, no va a estar Rambo, todas esas películas salen volando, y pues bueno, algunas veces serán más exactas que otras. Pues comencemos. Yo creo que sería bueno comenzar por una película que comienza a contarnos su historia en 1976, pero que la arrastra hasta los años 80, porque la historia que está contando es bastante compleja, muy revuelta, ¿no? Tiene muchos personajes, y tiene, por supuesto, mucho que decir. En consecuencia, sí llega a dibujar un inicio de los años 80 en Inglaterra, en Londres, en Manchester, muy especiales, que además un poco Manchester se convierte también en el origen de mucha de la música que dirigió el pensamiento, la inspiración, las fiestas de los años 80, no de los años 80 muy pop,
que es donde vamos a encontrar a otras películas, sino de los años 80, pues mucho más alternativos, que incluso estaban volteando hacia el futuro en materia de disfrute, en materia sí de propuesta musical. Ahí están desde Joy Division hasta New Order, que son como los dos grandes canales en donde la música pop menos mainstream estaba comunicándose al mundo en cuestión de uso de drogas también, ¿no? No es lo mismo el tipo de drogas que se usa en 24 Hour Party People, que es la película de la cual estoy hablando, que el tipo de drogas que se usan en American Psycho o en El Lobo de Wall Street, que son películas que están volteando al lado americano. Ahora vamos hacia ellas. 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, repito, comienza en 1976, siguiendo a este hombre entre visionario y mesiánico llamado Tony Wilson, y cómo va construyendo su idea empresarial nueva, que termina en la solidificación de Factory Records, que es donde de nuevo se genera mucha de la música que va a comunicar al mundo lo que se está viviendo en ese momento en Manchester, lo que está viviendo en ese momento en Inglaterra, prácticamente en Europa. Y sí, nos está diciendo cómo es que este hombre veía su época, cómo es que la vivió, sobre todo dándonos una especie de embarrada ideológica de lo que pasaba en los primeros años 80, ya habiendo ocurrido la primera ruptura generacional en los años 60, en los 80 ya se sentía casi como una obligación el hecho de decir, ok, la generación anterior ya hizo lo suyo, tenemos que marcar una enorme diferencia entre ellos y dar el paso adelante. Por eso es que Tony Wilson le da a Factory Records este perfil tan peculiar, siendo una empresa. No era una empresa como las que estaban gobernando los años 70, muy grandes, muchísimo dinero, prácticamente el inicio de la esclavitud laboral, ¿no? El hecho de darle a la gente un grillete que se compensaba con un salario supuestamente grande. Factory Records estaba buscando otra cosa, y en consecuencia lo que retrata 24 Hour Party People es eso, ese nacimiento de esa forma de pensar en esa ciudad en los años 80. Hay una muy buena descripción de la evolución musical, de la evolución de los grupos. Vemos cómo termina Joy Division, vemos cómo comienza New Order, vemos cómo están también hay otros grupos gestándose, lo que ocurrió al final de la historia de los Sex Pistols, para luego lanzarnos al pop sintetizado de los años 80. Es una descripción bien interesante de ese cambio musical que creo que tiene mucho que ver con el espíritu real de los 80. Ahora muchas de las referencias que se hacen a esa década se quedan casi siempre en el aspecto musical, y creo que para entender por qué se quedan ahí y por qué se le da ese peso a ese tipo de música, revisar 24 Hour Party People debe ser un gran ejercicio. Además, la película es tremendamente divertida, resulta muy ilustradora en cuestión histórica, tanto política como cultural, muy particularmente a través de la música. Entonces, recomiendo mucho 24 Hour Party People, que es la primera película de esta lista, porque, repito, empieza en el 76, ¿no? Cuando los Pistols estaban ahí haciendo sus pininos. Lo mismo ocurría con Joy Division. Es ese fin de esa época para entrar a la famosa década de los 80, en donde también está ambientada Déjame Entrar, la película de Thomas Alfredson. Creo que Déjame Entrar, tanto el libro como la película, están ambientados en los años 80, también huyendo de la nostalgia. Prácticamente ninguna de las películas de esta lista está alegando a la nostalgia de nadie. Probablemente 200 Cigarettes lo hace, pero tampoco abusa. Entonces la dejé en la lista. Pero Déjame Entrar muy probablemente está ambientada ahí como para darnos a entender también que los personajes de esta historia, desde el punto de vista dramático, pues seguirían vivos de manera natural en el nuestro, es decir, tendrían 40 años si es que en realidad envejecen. Ustedes recordarán que Déjame Entrar es la historia de un niño que sufre de abuso en la escuela, y al cual después una chica
o un vampiro, lo vamos a poner así, viene a ayudarle. Un vampiro que además se parece mucho a él en cuestión de edad. También se siente este vampiro descastado, que es una figura muy importante, yo creo que en la década de los 70, de los 80. No tengo bien estudiado qué ocurría con los descastados, con los outsiders, con los rechazados en la década de los 70, pero en la década de los 80 mucho de lo que se gestó después viene de gente que estaba orillada en la vida social, ¿sí? Como empieza este rompimiento en el que si no te gusta una cosa, no eres de mi banda, que luego se intensifica en los 80, se hace todavía más grande en los 90 y en los 2000 se rompe por completo. Por eso ahora a la gente que trae una camisa de Nirvana le puede gustar el reggaetón. Eso en los 90 no estaba bien visto, era más tribal, y por supuesto en los 80 estaba este origen. Entonces la imagen del descastado, del que no está en nuestro grupo, tenía una relevancia particular. De ahí van a salir muchas de las nuevas ideas que incluso ahora están moviendo al mundo. Entonces creo que los personajes de Déjame Entrar, siendo dos descastados, uno por cuestiones sociales, ¿no? Él es tímido, es retraído, su familia está rota, entonces no sabe muy bien socializar, en la escuela le va como le va, y el otro personaje, que es un vampiro, que es una especie de descastado natural, no está ni vivo ni muerto, no puede estar en ninguno de estos dos lados, terminan uniendo fuerzas para poder salir, pues sí, con la fuerza del amor, adelante. Y lo interesante de la película es que pues nos haría ver, ubicándola en los 80, que ahora estos personajes, si ahí tenían 12, 13 años, ahora tendrían 52, 53 años en caso de haber envejecido, es decir, de manera natural seguirían vivos, y eso le agrega un poquito de sazón a la película. Más allá de eso, la película de Thomas Alfredson, digamos que a nivel visual, es muy sutil en la recreación de los 80, algo que por ejemplo Matt Reeves rompe por completo en la versión americana de esa misma historia. Los 80 de Matt Reeves pues, son más escandalosos, nos enseña Pac-Man en un arcade, quiere ser más obvio, nos mete más música. Thomas Alfredson lo deja muy sutilmente dibujado, porque creo que en realidad lo que le interesa es generar esta imagen del descastado, que hasta donde tengo entendido no estaba tan contemplada en la década de los 70 y empezó a tomar importancia en los 80. La sociedad cambia, cómo pensamos sobre nuestros individuos también cambia, entonces creo que se le empezó a poner más atención a esas figuras en los años 80 antes que en los 70. Si no han visto Déjame Entrar, yo creo que tienen que hacerlo, es una recomendación muy personal. Es una película, y el libro además es apasionante, es una película muy interesante, muy oscura, muy vampírica, que vale la pena tener por ahí. Luego tenemos una película alemana que desde mi punto de vista ha pasado a la historia como la que le robó el Oscar a Mejor Película Extranjera al Laberinto del Fauno, La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck, que se hermana de una forma muy especial, sin quererlo, por supuesto, con Atómica, que es la película a través de la cual estamos comentando los 80 o para la cual estamos comentando a los 80. La vida de los otros está ambientada también en la Alemania previa a la caída del muro de Berlín. Es la Alemania de los años 80 y por supuesto, estando en esta división entre la Alemania libre, la vamos a llamar así, y la Alemania bajo el dominio del Partido Comunista Alemán, del pensamiento soviético ya más duro, ya más anquilosado, que era el de los 80. Estamos hablando ya al final al final de ese tipo de pensamientos. Nos muestra de entrada la diferencia entre esos años 80, los de la Alemania democrática y la Alemania federal, que era como se conocía en ese momento a los dos países que hoy conforman Alemania a secas, ¿no? La Alemania democrática pues era la que estaba gobernada bajo el pensamiento soviético. La Alemania federal era la que estaba gobernada bajo el pensamiento capitalista de esa época, y nos cuenta la historia de alguien que puede atestiguar casi estos dos lados, un espía de la Stasi, me parece que se llamaba la policía secreta alemana, un vehículo
oficial a través del cual se ejercía una presión brutal sobre los gobernados, una maquinaria de espionaje inhumana que no hemos podido resolver. México está más o menos en las mismas, que a la hora de observar a un grupo de posibles disidentes, empieza a ver su manera de pensar, empieza a ver cómo están observando al mundo y lo compara, por supuesto, con el mundo que él está viviendo, que sin ser de manera real, digamos, él está de un lado del muro y ellos del otro, aunque no ocurre así en realidad. Entonces, estos 2 años 80 que la vida de los otros se enfrenta, empiezan a rozarse, y a partir de ahí es que nos dibuja una década que no tiene además nada que ver con Atómica. Repito, Atómica tiene otro tipo de desplante visual. Los 80 de la vida de los otros nos hace ver qué tan adelante querían estar los alemanes de un lado del muro y qué tan atrás se habían quedado los otros. O sea, de un lado del muro teníamos a la Alemania por donde ya incluso habían pasado, más allá de pensadores y sociólogos y políticos, ya habían pasado por ahí Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie. Era la Alemania del Kraftwerk, y del otro lado pues no había esa explosión cultural ni esa, por supuesto, libertad para crear cosas tan distintas, porque cualquier cosa que sonara a eso iba en contra del pensamiento del partido, en consecuencia estaba prohibido. Además, hay un estudio social y político bien interesante en la película que yo creo que vale la pena reconsiderarlo. Es una estupenda historia. No por nada se llevó el Oscar. Creo que ahora vale la pena revisarla, y especialmente ponerle atención a esos años 80 que nos está retratando. Luego entró 200 cigarrillos de Raisa Bramon García, una película más obvia, una película incluso más exagerada en lo visual y en los personajes que nos está manejando. La historia es muy sencilla. Una chica organiza a punto de la Nochevieja una fiesta a la cual no ha venido nadie a lo largo del día. Son las 9 de la noche y nadie se ha aparecido. Y lo que la película cuenta es cómo varios personajes de esa época, me parece que está ambientada en 1981, se van encontrando, se van dividiendo y nos los va mostrando como especie de viñetas estereotípicas de lo que se pensaba y de lo que se hacía a nivel persona en la década de los 80. O sea, acabamos viendo a un grupo de personajes que hoy se consideran típicos. A veces creo que 200 cigarrillos cae un poco en la caricaturización, en la exageración tanto de la postura como de lo visual de los personajes, pero no por eso deja de ser interesante. Un poco por eso, para ver justo las distintas tribus que ya se estaban dibujando en el esquema social de este lado del continente, ver cómo se enfrentaban, quiero decir, ver cómo dialogaban, si es que dialogaban, ver cómo convivían entre ellos, y acaba siendo un retrato, sí, mucho más nostálgico que el resto de las películas, pero a la hora de ser más que estereotípico, arquetípico, sí nos da una muy buena visión de cómo eran las calles en esa época, de cómo se vestía la gente en esa época, de cómo se relacionaba la gente en esa época en la que además el cigarro creo que tuvo su último esplendor. Por eso quería dejarla también, por el nombre, quería dejarla también en la lista. Creo que conforme la década de los 90 fue entrando y avanzando, el reino del cigarro en la relación social de las personas fue decayendo. 200 cigarrillos, pues bueno, creo que hace referencia a un determinado número de paquetes o a un paquete de cigarros completo. Yo, como no fumo, no sé cuántos trae, ni siquiera la cajetilla, pero va por ahí, ¿no? Era un poco el hecho de retratar también esa parte de la sociedad. Entonces, métanse a los arquetipos de 200 cigarrillos, métanse a jugarle por ahí. Es una película también muy divertida, es una película muy entretenida, muy urbana, que, repito, aunque a veces cae en la caricatura, creo que vale la pena revisar. Del otro lado, justo el otro lado, American Psycho de Mary Harron,
es un retrato de los años 80 desde un punto de vista que hasta que, bueno, uno de los grandes fotógrafos literarios, Bret Easton Ellis, dibujó antes Less Than Zero, creo que sí fue antes Less Than Zero, la novela que se hizo película, es así en el 87, la dirige Marek Kaniewska, y no entré en la lista porque se hizo en 1987. Es el retrato de las altas cúpulas en California, de los hijos de los que viven en las altas cúpulas en California, cómo se relacionan también, cómo viven en esta burbuja de realidad, en esta burbuja en donde todo es posible, cómo se relacionan. Es un libro muy interesante, es una película también muy bien lograda, pero repito, esa no entra. Cuando Bret Easton Ellis voltea hacia Nueva York para contar ese otro lado de los años 90, no solo de los 80, no solo de costa a costa, sino en cuestión de ideología, arma es casi una novela de horror, una novela slasher, American Psycho, en donde nos cuenta las andanzas de un psicópata americano que es, además, un alto, ni siquiera es un alto ejecutivo, es un corredor de bolsa en Wall Street. Como ahí es la época del gran boom, que esa es la gran aportación tanto de la novela como de la película. Nos dan esa otra parte del pensamiento de los 80 que cuando nos vamos al lado más pop, como ocurrió en 200 cigarrillos, solemos descuidar. En los años 80 el culto a la personalidad era prácticamente la religión. Se rompe también bastante el sentido de comunidad con respecto a generaciones anteriores. Todo lo que la cultura hippie había construido de todo para todos se comienza a fracturar y se quiebra por completo en los años 80 y era todo para mí, ¿no? Era un culto a la individualidad muy marcado. Era, pues sí, la gran salida de las crisis, o lo que luego provoca crisis en otros países, se genera en Wall Street, y ahora hablaremos del Lobo de Wall Street, que explica cómo es que ocurrió todo eso. Y teníamos ahí a un grupo, un poco lo que pasa ahora en los 2000 con la gente que trabaja en las agencias. Un grupo que prácticamente no tiene un trabajo real, por el cual se le paga mucho más de lo que se debería, y en consecuencia, al tener más dinero y más tiempo libre, más lujos y además un pensamiento mucho más cerrado, hablo de American Psycho, en cuestión de mis privilegios los tengo que proteger, mis privilegios los voy a mantener para mí, los privilegios que se creen merecedores de esos privilegios, aunque en realidad no hayan hecho un trabajo real jamás en su vida. Eso acaba también trastornando su concepción de la realidad, que es justo lo que ocurre con el personaje de American Psycho. Por un lado, la violencia con la cual él entiende al mundo es, de entrada, el ejercicio del poder que él cree tener sobre los demás, y por otro lado, la defensa de sus propios privilegios, ¿no? A la hora de ejercer mi poder, violentando, matando, mutilando, siendo un machista insoportable, a la hora de ejercer ese poder sobre los demás, también arma una barrera para que los demás no puedan llegar hasta donde está él. Es un proceso psicológico bien interesante, por eso la película se llama así, por eso la novela se llama así. Y todo este mundo de Wall Street, de la gran explotación, de la lluvia de drogas menos benevolentes como las que vemos en 24 Hour Party People, ¿no? En donde el éxtasis es lo que empieza a levantar, el éxtasis y el ácido es lo que empieza a levantar y a expandir el pensamiento de ese tipo, de ese lado de los años 80. En American Psycho tenemos de entrada, yo creo, prácticamente lo que nos había dejado Cara Cortada, que está ambientada en los 70, que es la gran explosión del consumo de cocaína, que es una droga completamente irresponsable, que no aporta nada, que te violenta, que te vuelve paranoico, que además tiene un efecto mucho más limitado, en consecuencia te obliga a consumirla más seguido. Si hay un cambio de pensamiento, nada más en cuestión de enfrentamiento de las drogas que se usan en una parte de los 80 y en otra. American Psycho está metida en el gran abuso. Para mí, de manera personal, cualquier uso de la cocaína ya es un abuso. Es, repito, una droga muy, muy malévola. Es una droga que no aporta nada a la vida de quien la consume, excepto la explosión de ego
que vemos llevada al máximo en American Psycho. Ese retrato de los 80 creo que también es interesante, creo que también vale la pena y por eso me interesó meterla en esta lista. Creo que la película no le llega al libro en cuestión de interés, en cuestión de profundidad, aunque también he de aceptar que me interesa volverla a ver para no casarme tanto con lo que me está contando el libro. Es un libro que yo devoré, me lo llevé muy rápido. En consecuencia, cuando vi la película, además mucho tiempo después de haber leído el libro, estaba yo todavía, ¿no?, muy metido en las imágenes de la novela, y eso no me dejó probablemente ver la película al 100%. Entonces quiero revisarla de entrada, así a bote pronto. Les digo que el libro es mucho mejor que la película. Hay traducción, lo pueden leer en español, es brutal. La película quizá tampoco es tan violenta, pero tiene sus dosis graves de psicosis. Vámonos a México, porque en México también, repito, los años 80 fueron muy peculiares. Vamos a entrar con una recreación que exigió menos tiempo en pantalla, pero que no por eso deja de ser importante. 7-19 de Jorge Michel Grau, que se estrenó, hasta donde tengo entendido, el año pasado, nos lleva a 1985 en la Ciudad de México. 1985 fue el año en el que esta ciudad fue azotada por un terremoto brutal que cambió la forma como nos veíamos a nosotros mismos, los habitantes de esta ciudad, y que poco a poco, querámoslo o no, ese pensamiento se ha ido expandiendo a México y acabará, espero, transformando a México completo. No me voy a meter en el análisis de la transformación de ese pensamiento, solo he de decir que sí, quienes experimentamos de una forma o de otra el terremoto de 1985, sí vemos un previo y un posterior en cuestión de cómo se vivía en esta ciudad, de lo que se vivía en esta ciudad, de lo que se pensaba en esta ciudad, de lo que se quería en esta ciudad, y sí hay una fractura muy importante. Vital, además, para seguir siendo la ciudad que somos y para poder alcanzar a ser en algún momento el país que merecemos ser. Y lo que hace Jorge Michel Grau es una recreación de época, especialmente para la introducción de su película, en donde nos deja ver a los personajes que luego va a ocultar, a excepción de dos de ellos, interpretados por Héctor Bonilla y por Demián Bichir. Nos presenta a los personajes con una muy buena recreación. Están los vestidos, están los sonidos. La ciudad, por supuesto, sonaba diferente a como suena ahora, ¿no? Y eso ocurre en todas las películas. Nueva York no sonaba igual en los 80 que como suena ahora. En consecuencia, la Ciudad de México tampoco. Están ahí los escritorios, los relojes, los cuadros, los relatos, y sobre todo, que es donde creo que se puso mucho énfasis, habría que platicarlo con Jorge Michel Grau, está la manera de hablar. Por supuesto, no hablábamos igual. Mucho de lo que ocurre en 7-19 es hablado. La segunda mitad es prácticamente un duelo de diálogos. Habría que recrear y entender cómo se hablaba en ese año para hacer la diferencia con la forma como se habla ahora. Entonces, si bien hay una recreación de época importante e interesante en el principio de la película, probablemente su primer tercio, la manera como se habla se filtra en la segunda, y es lo que nos lleva incluso a la conclusión. Una película dura para quien recuerde lo que ocurrió en ese año, una película intensa, violenta para quien recuerde. Por supuesto, tampoco estamos hablando de nostalgia, no quisiéramos que jamás ocurriera un terremoto en el mundo, ¿no? Quisiéramos que todo el mundo viviera feliz sin el miedo de que la tierra tiemble en cualquier parte del mundo. Y es una película angustiante, pero es uno de los grandes logros del cine mexicano en los últimos años. Del otro lado, también mexicana, ahora sí, con una recreación mucho más visible en cuestión de, ¿cómo le vamos a decir? Pues de diseño de producción. Tenemos a Mexican Gangster, o el más buscado, que es como también se le conoce a la película de José Manuel Cravioto, que nos lleva directo al corazón de los años 80, a través del personaje Alfredo Ríos Galeana, un
asaltante de bancos muy famoso en esos años, pues justo porque asaltaba bancos. Mucho de, del vivir y del cotidiano de los años 80 en esta ciudad eran los asaltos al banco. México, para variar, vivía en crisis. La gente, desgraciadamente, igual que ahora, tampoco tenía para vivir. Eso acaba tensando la situación y mucha gente baja las manos y decide entrar a la delincuencia antes que pues, tratar de solucionar el problema real de una manera real. Y Alfredo Ríos Galeana se hace famoso por convertirse en uno de los asaltantes de bancos más buscados en el país. Y lo que hace José Manuel Cravioto con la interpretación de Tenoch Huerta es dibujar a este personaje que también era egoísta, ¿no? No era necesariamente el American Psycho, pero también tenía su dosis de fractura psicológica, ¿no? Tenía una especie de doble personalidad, no real, sino pues digamos una doble personalidad a su conveniencia. Él era, por un lado, el charro misterioso que cantaba de repente en algunos lugares, y por el otro era el gran delincuente, violento, cruel, hasta cierto punto ignorante, como son pues, todos los delincuentes, no importa si son de cuello blanco o de machete en mano, son ignorantes. Y nos consigue armar, sí, al retrato del personaje, pero por otro lado, dejarnos ver también el sentir de las calles de la ciudad en esa época. Vemos, ya lo dije, cómo se visten, cómo se veían los muebles, los relojes de nuevo, los teléfonos, ahí está todo otra vez. El diseño de producción me parece un enorme logro. Un gran vehículo para entender cómo se veía, incluso cómo se olía la ciudad. También hay una recreación sonora que de alguna forma nos mete también a los olores y a las sensaciones de esa época, pero muy a la mexicana nos dice, mira, aquí también hay culto a la personalidad, mucho del sentir de esa década se le cuela a Alfredo Ríos Galeana y acaba diciendo que él merece todo lo que está obteniendo, aunque lo esté obteniendo a la mala, que es lo mismo que ocurría con American Psycho, nomás que uno está en Wall Street y el otro está robando bancos en México, ¿no? Es la ruptura del gran sueño que teníamos desde los 60, se manifiesta también en este personaje y en quienes lo siguen. La ruptura del gran sueño, la gran cruda, como a veces le llamo, del sueño de los 60, que se hizo muy presente en los 80, está en lo que ocurre y en cómo ocurre en una película como el más buscado. Se las recomiendo mucho, creo que fue muy menospreciada en su tiempo y merece mucha mayor atención. Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson. ¿Qué podemos decir del gran cambio en la manera en cómo se vendía el cine, no solo porno, sino popular en el mundo? Boogie Nights, entre muchas otras cosas, entre la historia de sus personajes, la gran reflexión alrededor del mundo de la pornografía en su historia, parte del gran interés que en mí despierta Boogie Nights es que nos deja muy claro cómo incluso el nivel de la creación, la forma de creación y la forma de comunicarnos e incluso de monetizar esa creación que ahora está, digamos, en su esplendor, comenzó incluso en los años 80. Mucho del cambio de Boogie Nights y parte del conflicto que le representa a sus personajes y a la historia es el hecho de que nos cuenta cómo se hacía el mundo, cómo se hacían las películas pornográficas antes de la llegada del video casero, de las cámaras portátiles. Pues el mundo del cine pornográfico se hacía igual que el cine no pornográfico, con cámaras, con película, y eso implicaba una mayor inversión, costaba mucho más trabajo, no se producían en consecuencia ni tantas ni tan seguido películas pornográficas como se empezó a hacer cuando el video entró a la industria y le proporcionó a los productores una facilidad y una comodidad extra para filmar más rápido, para filmar más películas, con un costo mucho menor. Eso transforma
la manera de entender al mundo de la pornografía, sí, pero también genera otro fenómeno, o está corriendo en paralelo con otro fenómeno que es el del video home. En México, si bien nunca se ha producido pornografía al nivel como se hacía o como se hace, y se sigue haciendo en el Valle de San Fernando, que es donde está ambientada gran parte de la historia de Boogie Nights. Hollywood estaba, pues en Hollywood, en Los Ángeles. El mundo porno estaba en el Valle de San Fernando, que no es Los Ángeles, pero está allá al ladito, ¿no? Es como el patio trasero de Los Ángeles. Entonces, también es muy interesante cómo estas dos industrias, ahora igual de grandes, podría atreverme a decir, son vecinas, pero una es el vecino incómodo del otro. Es como la prima pobre, si lo quieren ver así, aunque tiene mucho dinero, se hacía ahí al lado. Entonces, más allá de esa división, está la entrada del video, que es parte del drama que dibuja Boogie Nights, pero les digo, si en México no se ha hecho video con la intensidad y con la cantidad, incluso la calidad con la que se hace en el Valle de San Fernando, explota con la llegada del video otro fenómeno que es el del video home, que ahora además sigue vivo, ¿no? Ya cuando el video deja de ser magnético y se vuelve digital, pues se hace todavía más fácil y todavía más barato filmar más películas más seguido. Entonces ahora todo el subgénero de las aventuras policíacas narco, viene directamente de la entrada del video en las épocas que nos dibuja Boogie Nights. Entonces es padre ver cómo este rompimiento se comienza a dar, y desde ahí podemos establecer una línea muy, muy directa y muy visible con los videos de ultraviolencia narco que se ven ahora y que se producen ahora en México. Buena parte de los actores de los años 80 en la industria del cine mexicano sobrevivieron haciendo video homes, películas que se hacían en video, que les daban más ganancia porque costaban menos, y que además a la hora de distribuir no dependían de una casa, sino que hacían su distribución ellos mismos y llegaban prácticamente a toda la frontera, que es donde comenzó este gran mercado, y ahora a todo el país. Fuera de eso, bueno, extra a eso, el dibujo que hace Boogie Nights de los años 80 del Valle de San Fernando es simplemente fascinante, ¿no? Entre esta todavía conexión casi obligada con los 70, la entrada también de la cocaína al mundo, no necesariamente de otras drogas, pero sí de la cocaína, cómo altera eso la relación de los personajes, cómo la mayor parte de las veces las destruye, también la hace muy, muy interesante. Si hay un gran retrato de los 80 en California, creo que ese gran retrato es Boogie Nights. Del otro lado está Donnie Darko, de la cual se ha hablado largamente en los programas de Cine Garage, pero pues bueno, no podíamos dejar de mencionarla. Donnie Darko, de hecho, nos establece en los 80. No entiendo muy bien por qué, pero a lo mejor lo hace como parte de la enorme referencia y de la enorme dedicatoria que la película es hacia un hombre lobo adolescente en Londres, y por supuesto a Back to the Future. Back to the Future pues está ambientada, es una película que fue filmada en los 80, y me parece que el inicio en los años 80 de Donnie Darko es como darnos una referencia más al mundo que está volteando a ver, que es el de Back to the Future. Ya lo platicamos cuando hicimos la película de Donnie Darko, es para mí la misma historia, y en consecuencia tenía que estar ambientada en los 80. ¿Y por qué digo en los años 80 del principio de Donnie Darko? Porque todo lo que ocurre después se vuelve prácticamente atemporal. Sí están las televisiones gordas, sí así eran los refrigeradores, sí así eran los coches, efectivamente esa era la música que sonaba, la banda sonora de Donnie Darko es alucinante, pero la película después de que comienza, después de que Donnie Darko recibe este mazazo en la cabeza, que comienza su enorme rizo temporal, pues es prácticamente atemporal, ¿no? Podría estar ocurriendo en cualquier momento. Es una película alucinante, es una película muy, muy bonita, muy divertida, que deberían de ver y volver a ver si es que la tienen
enfrente. Ya habíamos mencionado a Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, que es un poco la hermana de American Psycho, aunque su interés real está en mostrarnos cómo es que este pensamiento que les conté, que florece de manera violenta y sangrienta en American Psycho, se genera. Muchas de las raíces y mucho del camino previo que esta mala forma de pensar tuvo, están prácticamente documentadas en El Lobo de Wall Street, no solo porque hay un libro en el cual está inspirado, una especie de autobiografía, no solo porque al personaje lo seguimos por más de dos horas, sino porque, de nuevo, está ambientada en el Wall Street de ese año, de esos años, de esa década. Mucho del hambre que tenían estos personajes, el ego, de nuevo, las drogas irresponsables, completamente recreativas, que se usaban sin ningún tipo de respeto, ni al viaje ni a la droga en sí, está prácticamente documentado en El Lobo de Wall Street. Es una ficción total, está contada como una ficción total, pero está inspirada en hechos reales de gente real que vivió esas cosas. Entonces, ese otro retrato complementario al de American Psycho, que es, sí, más slasher, más casi cine de horror, ver esas dos películas una con la otra, creo que resultaría un ejercicio para ver cómo se veían los 80 en Wall Street. Es un ejercicio que se podría hacer sin ningún tipo de problema. Había escogido No, de Pablo Larraín, la película con Gael García Bernal, ambientada en los 80 en Chile, pero luego vi que tampoco tenía tanto mérito, no solo porque la película no me gustó en su principio, sigue sin gustarme ahora, sino porque gran parte de su retrato, y estoy entrecomillando, de los años 80, lo hace más en la textura de la película y en el aspecto de su pantalla que en una recreación real. No sé si es que desconozco por completo los años 80 de Chile, como los desconozco. Soy un completo ignorante en cuestión de historia de Chile, sé lo elemental. No he tenido la fortuna de profundizar en su historia y en consecuencia quizá no conecté tanto con la recreación, que seguro la hubo de No, pero como nada más la tenía ahí y luego salió y luego intenté volverla a meter, no quería dejarla de mencionar. A mí me parece que el trabajo en la textura del video, pues sí, es interesante, pero creo que no es suficiente. Entonces nada más la mencioné ahí. Y para terminar, Sing Street, de John Carney, esta película irlandesa ambientada en Irlanda de los años 80, que acaba cerrando un poco el candado que comenzamos con 24 Hour Party People, que está del otro lado, ¿no? Geográficamente está en un lado de Inglaterra, Irlanda está del otro. Creo que era buena idea cerrar con Sing Street, que nos devuelve un poquito a ese mundo, también mucho más pop, mucho más gordo en cuestión de música. Fue una década en la que la música inspiraba a mucha gente y de nuevo, además, rescatamos la figura del descastado. Estamos hablando de un chico que no se siente muy cómodo en donde está, lo acaban de cambiar de escuela, entró a una escuela católica, las influencias que tiene de su hermano, tanto musicales como de pensamiento, no tienen mucho que ver con el mundo que le está tocando vivir en esa escuela. Él se siente fuera, su único vehículo de escape es la música, es decir, mucha de la personalidad imperante, tanto en la gente descastada como en el general, está dibujada en Sing Street. De nuevo, la banda sonora es alucinante y la historia es sencillamente apasionante. Este chico empieza a encontrar en la música su vehículo de salida, no de escape, sino de salida, de inspiración, y eso le ayuda además a por lo menos atreverse a conquistar a la chica que le gusta, que está en otra escuela, es mayor que él, está completamente liberada, ¿no? Está como en otro aspecto con referencia a él, y esa atracción de los opuestos comienza a darse mucho a través de lo que las canciones dicen, de cómo lo dicen y de cómo están sonando. Y creo que empezando con la figura de los descastados y cerrándola aquí, hay una escena que a mí me ilusiona mucho de Sing Street, en la que este chico en algún momento se topa, platicando con la chica que le gusta, se topa con el novio de esta chica. Entonces están los tres
ahí discutiendo quiénes son, qué van a hacer. Es un diálogo muy, muy pequeño. Y en algún momento este hombre completamente arrogante, todavía muy conectado a la década de los 70, que además está oyendo Genesis, ¿no? Cuando el rock, no el psicodélico, sino pues lo que hacía Genesis, ¿cómo le llaman? Bueno, ahora me acuerdo, este rock and roll completamente progresivo, elaborado, lleno de, ¿saben? Progresiones precisamente, con canciones eternas que nadie podía tocar si no era la banda. Este chico, el novio de la chava, pues está todavía muy conectado a eso, es de otra época. Este chavo que ya oye cosas mucho más interesantes, que oye cosas ya no digamos actuales, sino más propositivas, le dice a este hombre: yo quiero hacer música del futuro. Y el otro le responde en un tono muy arrogante, justo, pues entonces nos vemos en el futuro. Y efectivamente, mucho del futuro del mundo está del lado del descastado y no del otro que está enamorado de su propia época y que sigue oyendo a Genesis. A mí me resultaba muy emocionante que en la década del no futuro, que es la década de los 80, esta herencia que dejan los Sex Pistols con el No Future, llega a los 80, no se veía una salida, todavía no se ve, pero esta idea del no hay futuro, que ahora estamos experimentando de manera muy cruda, se gesta, explota y se vuelve popular en los 80. De hecho, mucho del culto a la personalidad y del individualismo y del pensamiento milenarista que decía, o que impulsó también la sensación de que el mundo podía acabarse en el año 2000, comenzó también con el pensamiento del no futuro en los 80. Había que vivir el momento, había que estar parado en tu instante, había que explotar cada uno de los días. Y este descastado lo que acaba demostrando es que, si bien no es el futuro que queríamos, todavía hay futuro, ¿no? Cuando le dicen nos vemos en el futuro y él no responde nada, para mí era como quedarse pensando de probablemente yo tenga más futuro que tú. Seguramente no es el futuro que quiero, porque creo que nadie tenemos el futuro que estábamos pensando, pero va a ser un futuro. No estoy atado al pasado, que es algo que le pasaba a mucha gente en esa década, a mucha gente que había crecido en los 70. No estoy atado en el pasado, quiero hacer música para el futuro, en consecuencia escucho música para el futuro. No se refiere solamente al futuro musical, se refiere al futuro del pensamiento, y por eso la película termina como termina. Eso no se los voy a platicar ahora. Esa es la lista que hice para, digamos, enriquecer la experiencia de Atómica, que está justo ahora en cines. Se las dejo ahí, revísenlas. Creo que son películas que valen mucho la pena. Creo que son películas que los van a orientar con respecto a la visión de los años 80. Ahora hay mucha gente que tiene 20, quizá menos años, que cuando se habla de los 80 piensan en los 60 o piensan en los 70 o incluso piensan en los 50. O sea, ya el pasado del pensamiento general de buena parte de la población mundial está estancado en los 80, aunque se esté hablando de otras décadas. Véanlas, vean cómo se veía, vean cómo se vivía, refresquen la memoria quienes lo vivieron, éntrenle a lo visual quienes no. Y pues nada, espero sus comentarios. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me